8:05 a.m. Frank Pearl es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Y hay una advertencia que genera mucha preocupación en la gente, y con razón, y es el asunto de lo que podría pasar con la inversión petrolera en nuestro país, gracias, entre otras, a la reforma tributaria. Presidente, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Gustavo, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Caracol Radio. ¿Cuáles son esos puntos claves que cree usted podrían amenazar la inversión petrolera en Colombia de la mano de la reforma tributaria? Pues la inversión ya viene amenazada y este año va a caer por lo menos en un 5% en dólares. La actividad ha disminuido muchísimo. Este año teníamos pensado que en el sector se perforaran 40 pozos nuevos y ni siquiera vamos a llegar a 20. Digamos, adicionalmente, como consecuencia de la reforma del 2022, las inversiones ya se redujeron en un 57%. Es decir, estamos en términos de inversiones en mínimos históricos. Tenemos únicamente 7 años de reservas de petróleo y 6 años de reservas de gas. La reforma tributaria plantea una sobretasa que aumenta en un 20%, dejando una tasa de tributación cercana al 55%. Y esto pues no tiene sentido cuando se está presentando un presupuesto que baja la inversión total en un 17% y aumenta el gasto público. Aquí lo que hay que hacer es fortalecer la inversión privada, porque más inversión privada trae más utilidades y trae más impuestos. Entonces la fórmula que el gobierno está usando es equivocada, muy contraproducente y pone en riesgo el suministro y la seguridad energética de Colombia. Ahora, la gran pregunta es, ¿está interesado el gobierno en que inviertan desde el exterior grandes capitales en inversión petrolera o no está interesado? Yo pienso que no, y creo que ahí hay un error, porque para hacer una transición hay que tener una pista de aterrizaje. La transición energética no puede ser un salto al vacío, ni tampoco puede ser la importación de fórmulas de países que tienen unas realidades distintas a las realidades de Colombia. Mire, Gustavo, le doy una cifra interesantísima. El año pasado este sector contribuyó con 52 billones de pesos al presupuesto nacional, el 21% de los ingresos corrientes de la nación. Pero el año anterior, antes del decrecimiento de inversiones, en parte como consecuencia de la carga tributaria, había contribuido 16 billones más. ¿Eso qué quiere decir? Que si el sector no se hubiera perjudicado, tendríamos ahí el doble de lo que el gobierno espera recaudar con esta ley de financiamiento. O sea, no se necesitan reformas tributarias. Lo que se necesita es administrar bien lo que hay y fortalecer el sector privado y fortalecer las inversiones. Porque la fórmula de asfixiar las inversiones va a traer a mediano y a largo plazo menos recaudos para el gobierno nacional. Presidente, todo lo que ha pasado con el sector petróleo y gas en este gobierno, más este anuncio de la ley de financiamiento y las afectaciones que trae, ¿ha generado de alguna manera que la inversión extranjera en este sector haya disminuido o se haya retirado de alguna manera? Sí, claramente ha disminuido. Hay unas compañías que este año se han ido de Colombia por razones estratégicas de manejo de portafolio, pero claramente porque hay un clima de inversión que no es propicio. Ahora, lo que el gobierno no está teniendo en cuenta es que cuando el clima de inversión no es propicio, afecta horizontalmente, transversalmente a todos los sectores. Cuando nosotros tenemos dificultades por temas de licenciamiento, por exceso de consultas previas o mecanismos de participación mal entendidos y mal implementados, eso también afecta, por ejemplo, la infraestructura o las energías renovables. Entonces, aquí claro que hay una diferencia de visión y lo que nosotros estamos invitando es que hagamos una transición a la colombiana. La transición a la colombiana tiene 3 ejes. En primer lugar, una transición económica, es decir, fortalecer este sector y utilizar muy bien los recursos de regalías para diversificar el Producto Interno Bruto de las regiones y formalizar esas economías, quitando el espacio a la criminalidad. En segundo lugar, una transición energética, que es la adopción de tecnologías más limpias a lo largo de las cadenas de valor. Y en tercer lugar, como consecuencia de todo eso, modernizar las regiones de Colombia, pues una transición social para disminuir la inequidad. Eso se puede hacer
si uno utiliza un sector como el sector de hidrocarburos de buena manera, no si trata de debilitarlo como se está haciendo a través de esta reforma que no tiene ninguna lógica económica ni siquiera desde el punto de vista fiscal a mediano plazo. Fraile, se fija que el doctor Frank Perl acaba de hablar de las consultas. Yo creo que usted tiene una inquietud sobre su primicia de esta mañana. Claro, es que contábamos más temprano aquí en Caracol que finalmente se aprobó el hecho de que se realice la consulta previa para la exploración y explotación del Pozo Uchuva 2. Digamos, el gobierno también ha explicado, mire, esto no suspende la exploración, la podemos seguir adelantando mientras se hace la consulta previa, pero de todas maneras la consulta previa sí le genera una incertidumbre al inversionista y al que está explorando y pensando en explotar, doctor Frank Perl. Sí, digamos que hasta ahora estamos leyendo el fallo que tiene 138 páginas, pero parecería como eso tampoco tuviera lógica, porque esa comunidad a la que se le concede esa posibilidad no está ni siquiera dentro de la zona de influencia del proyecto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque eso contradice 3 decisiones anteriores del Ministerio del Interior, que hizo análisis para mirar si el proyecto afectaba o no estas comunidades, y en tercer lugar porque pues el tribunal acababa de determinar que había 116 comunidades, otras que sí tenían derecho a esa consulta. Entonces, yo creo que aquí también, como lo hablábamos con Gustavo hace un momento, hay un tema de fondo, y es que obviamente todos los colombianos queremos que los grupos de interés y los grupos que están en los territorios tengan una voz y utilicen mecanismos de participación y que tengan incidencia en los temas de política pública. Eso es parte del balance democrático. Pero yo creo que hay que reconocer en Colombia que hay un abuso de los mecanismos de consulta previa. Y ese abuso de los mecanismos de consulta previa que a veces que se volvió un negocio, porque una consulta previa vale 4 o 5 mil millones de pesos y que muchas veces están cooptadas por unas personas que dicen tener liderazgo y que dicen representar esas comunidades, están quitándole legitimidad a los derechos que tienen de estas comunidades de participar. Aquí en Colombia tenemos que empezar a hablar de deberes, es decir, ¿cuáles son mis deberes cuando yo participo? ¿Cuáles son mis deberes cuando yo hago parte de una consulta o pido una consulta? Tenemos que tener un balance, y ese balance pues es responsabilidad también del Estado, limitar esos abusos y lograr que esos mecanismos sean efectivos para que la visión del territorio, de las comunidades en el territorio se refleje, pero también para que los proyectos que el país necesita se puedan hacer de buena manera. Transición energética sí, pero a la colombiana. Presidente, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, Gustavo, a todos los de la mesa, y buenos días para todos los oyentes. Frank Perl, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y del Gas.